Esta Pascua, hermanos, como estaba diciendo, debía ser recordada por parte de Israel, esta gran liberación perpetuamente a través de generaciones. Y Dios lo estableció así en su palabra. En Éxodo 12:14 dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esto era un mandamiento de parte de Dios para Israel. Entonces acá ya tenemos la perspectiva bíblica de lo que es la Pascua, de lo que fue la Pascua judía. Y vemos que acá Dios está estableciendo, está diciendo, manifestando a Israel su amor, su misericordia, porque Él iba a librar, Dios siempre cumple su palabra, como prometió, mediante su ángel el destructor, iba a librar a Israel de la esclavitud, de la opresión, de una vida difícil. Y Dios estaba muy interesado que ellos recordaran por siempre dónde lo sacó. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Bueno, yo me pongo a reflexionar y a pensar, a meditar, que hubo liberación para Israel y hacia un futuro glorioso. Luego Dios le iba a prometer la tierra prometida, Canaán, pero muerte para otros. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la vida cristiana? ¿Será que Dios está interesado también que nosotros los cristianos recordemos de dónde nos sacó? ¿Cómo era nuestra vida en servidumbre al pecado? ¿Cómo estábamos agarrados al enemigo? ¿Cómo estábamos cegados nuestros ojos, que no podíamos ver una luz de esperanza sin Cristo? Recordamos esos, le damos gracias a Dios de donde nos libertó Él, de camino de muerte, de oscuridad. Yo creo que sí, es bueno, hermano, y es una manera de ser agradecido y reconocer de dónde Dios nos sacó y hacia dónde Dios nos lleva. Siempre démosle gracias a Dios. Y para entender si fuimos libertados del pecado, siempre hay un antes y hay un después. Lo hubo para Israel, lo tiene que haber para usted y lo tiene que ver para mí, si soy cristiano, si somos realmente cristianos. Entonces, ¿qué nos recuerda la primer Pascua judía? ¿Significa ser librado de la esclavitud y muerte? Solamente que los que rociaban con sangre los dinteles, con la sangre del cordero, que era sin defecto, seleccionado. Se requería una víctima, el cordero, como le decía, se requería una confianza en la instrucción divina. Imagine que si una familia se desentendía de lo que debían hacer aquella tarde-noche, podían pagar las consecuencias. Se requería preparación de cada participante, de cada familia. Era un momento, creo, sagrado, solemne, de parte de Israel. ¿Y qué tiene que ver con nosotros esta fiesta, que no somos judíos? Primeramente, la Pascua de aquel tiempo señala el sacrificio de Cristo para cada pecador. Cristo se sacrificó por nosotros los pecadores. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice Juan 1:29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Él, el único que cumplía los requisitos, no había otro hombre. Jesucristo era el único que cumplía los requisitos. Como el Cordero sin mancha y defecto, para llegar a la cruz, santo, sin culpa, como dice Hebreo 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese era nuestro Señor. Él vino a este mundo, descendió de su gloria para venir a salvar a nosotros los pecadores. Y como también lo confirma 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 de Pedro 1:19. Cristo llegó, hermanos, a la cruz en sacrificio, humillación, sufrimiento, dolor, porque fue elegido por Dios. Él era
el único Salvador. El Salvador prometido ya de Génesis 3:15, pasando por los profetas. En 1 de Pedro 2:4 dice la palabra de Dios así. Vamos a leer 1 de Pedro 2:4. 1 de Pedro 2:4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La única manera de llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Él nos reconcilió con el Padre. Muerto en el momento señalado por Dios, nadie le quitó la vida. No fue Judas, el gran traidor, no fueron los romanos, sino que Él dio su vida por nosotros, el rescate por los pecados. En una hora determinada y en un tiempo determinado, por el único y sabio Dios Todopoderoso. Él tenía el control. En Juan 17:1, San Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora? La hora de su sacrificio. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y en Hechos 2:23, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23, Hechos 2:23 dice así, y a este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado, Cristo venció la hueste de maldad. ¿Sabes por qué? Para venir a rescatar tu vida y mi vida del hoyo, de una vida sin futuro, sin esperanza. El mundo tiene una esperanza, pero es una esperanza incierta. Nosotros tenemos una esperanza segura, que es Jesucristo, nuestro Rey venidero. Cristo es nuestra Pascua, como dice 1 Corintios 5:7. Pablo, lo dice Pedro y ahora lo dice Pablo también en sus epístolas. 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva. Mira esa palabra, nueva masa. Sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Yo le dije que tiene que haber un antes y un después, así como lo hubo para Israel, que fueron librados de sus opresores, de aquellos que lo hostigaban, lo maltrataban, le daban dura servidumbre. Creo que hubo un día, un antes y un después de esa gran liberación. Y acá dice la Biblia, limpiaos pues de la vieja levadura, la vieja vida, para que seáis nueva masa, un nuevo día, un nuevo amanecer. Yo te aseguro que si no conoces a Cristo y venís a sus pies, renunciás al pecado, a todo mal deseo, es como despertar en un nuevo día, un día especial. Cristo siempre nos hace esa invitación de venir a los pies de Él. Cristo es nuestra Pascua. Los cristianos debemos limpiarnos de todo pecado, no justificar nunca el pecado, sino purificarse, limpiarse y agradarle al Señor. Levadura, hermanos, cuando habla acá de levadura, siempre habla de pecado. Acá en el contexto de 1 de Corintios, hablaban de que los corintios, una iglesia muy carnal, y no era para nada espiritual, a tal punto que un hombre tenía como esposa a su madrastra. Entonces la iglesia se enteró y tenían que disciplinar a este hombre. Y al disciplinar en la iglesia es algo doloroso, es una decisión difícil y no le deseo a ningún pastor, a ninguna iglesia que pasen por eso, pero sí es necesario que hacerlo. Nunca hay que justificar el pecado
obviarlo, negarlo. Y personalmente, si usted sabe que hay pecado, debe purificarse, limpiarse y agradarle al Señor. Porque ya le dije, tiene que haber un antes y un después. Porque dice acá nuevamente, limpiaos pues de la vieja levadura, la vieja vida, el viejo sistema, el antiguo pacto, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Voy a leer un pasaje en Romanos 8:5, que habla de lo que es la vida cristiana, o lo que debería ser la vida cristiana, que ya no debemos vivir una vida para agradarnos nosotros, sino una vida para agradar a aquel que nos llamó al arrepentimiento, aquel que nos llamó para ser su hijo, para tener una vida santa. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y luego, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, levadura siempre es símbolo de corrupción, es símbolo de inmoralidad, de idolatría, de egoísmo, de autocomplacencia, vivir para agradarse a sí mismo. Y tristemente hay muchos cristianos que están viviendo para sí mismos. Están entrando en la corriente de este mundo, siendo indiferentes, egoístas, no mirando más allá de sus ojos. Pero la vida cristiana, hermano, nos insta a vivir como Cristo nos manda, sin levadura. Levadura, hermano, siempre es pecado, siempre trae consecuencias. Volviendo acá al trasfondo de 1 Corintios 5, donde les decía que había pecado en la vida de un hombre y en la iglesia, siempre trae problema con otros. Siempre trae problema con otros. Trae vergüenza, trae humillación, trae dolor, trae culpa, trae pérdida de confianza, trae una vida insatisfecha, el pecado, un vacío profundo en su corazón. Va a ser esto, va a ser aquello, va a probar a hacer miles de cosas, ser un emprendedor, ser a veces, tener nuevos amigos, nuevos hobbies, nuevas actividades, pero si usted no le da un fin al pecado y no entrega su vida a Cristo para que Él reine, para que sea su guiador, su Señor de su vida, usted va a tener un vacío en su corazón. Hace poco conocí a un joven que le compartieron la palabra de muy joven, de adolescente. Y bueno, él andaba entre dos caminos, ya siendo papá, con buen trabajo, con solamente 33 años, quedó viudo, y hablando con él y presentándole nuevamente a Cristo para que él se arrepintiera, se reconciliara, yo notaba en su corazón que él sentía culpa. Sentía culpa porque no valoró a su mujer. Su esposa ya se había ido con solamente, escuché bien, 31 años, dejándolo con 5 hijos. Qué terrible, qué doloroso. Él se sentía con culpa, como le dije, y lo bueno de todo esto que él regresó al Señor. Pero ¿saben qué? A veces hay criaturas, hay niños que sufren por malas decisiones de los padres. No estoy hablando ni juzgando a este joven. Estoy hablando cuando en un hogar hay separación, cuando hay el esposo defrauda a la esposa, o la esposa es infiel al esposo, o cuando un hermano comete, alguien que se depositó mucha confianza para que enseñe en el ministerio, para que sea predicador o maestro, o para que guíe la música, o que la mano, alguien quien la iglesia deposita su confianza para que sea un líder, hace un acto así desleal, causa todas estas cosas. Problema con otros, vergüenza para la iglesia, vergüenza personalmente, vergüenza a la familia, dolor, culpa, pérdida de confianza, algo que muchas veces pasa años, y vidas insatisfechas. Pero si nos volvemos a Cristo,
Él puede restaurar todo. Él es el Señor, Él es el gran ayudador. Cristo, hermano, se sacrificó. Si usted es salvo, es por la gracia de Dios, no por mérito humano, y porque le costó la vida de uno inocente. Haga honor a ese sacrificio. Viva como Dios le manda. Él venció la muerte, resucitó para darle el don de vida eterna. Y para que viva de una manera santa, no como usted quiere vivir, sino de una manera santa. Dios demanda eso de sus hijos. Vamos a ver 1 de Pedro 1.16. 1 de Pedro 1.16, dice así la palabra de Dios. 1 de Pedro 1.16. Porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Y la palabra santo, le recuerdo, significa apartado de mal, consagrado a Dios. Dios le llamó para eso. Cristo es nuestra Pascua. Si usted, amigo o amiga, está escuchando por primera vez y está entendiendo lo que es el significado de la Pascua, lo que fue para Israel y lo que es para nosotros, lo que estamos en este tiempo, acá que ya somos, ya seas argentino, seas de cualquier nación que seas y no sos judío, quiero decirte que Cristo es nuestra Pascua. Aún si no conoces a Cristo como tu Salvador, no dejes pasar por alto esta nueva oportunidad. Él ofrece perdón, reconciliación, vida nueva, y solamente tenés que arrepentirte de tu pecado, reconocer que sos pecador y confiar en el sacrificio de Jesucristo. Confiar en su sacrificio, no en las obras, sino en el sacrificio de Jesucristo. La Biblia dice en Hechos 4.12, vamos a leer la palabra de Dios en Hechos 4.12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro método. Si hay otro método, no es el método de Dios, es el método del hombre. Pero dice acá la Biblia, que es palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres que podamos ser salvos. ¿Salvo de qué? Salvo del castigo eterno, de la condenación, de la segunda muerte. Arrepiéntase de su pecado. No deje pasar esta oportunidad, para que así se cumpla la palabra de Dios, que Cristo es nuestra Pascua. ¿Cuándo? Si usted entrega su vida a Él, si se rinde a Él. Voy a leer un versículo más para rescatarlo, librarlo de la muerte eterna. Así como la sangre del Cordero aplicada en el dintel salvaba a Israel del ángel destructor, de la muerte, si usted confía en que Cristo derramó su sangre preciosa, que fue la cruz, que soportó toda clase de dolor, de humillación, de vergüenza, por amor a usted, y le recibe en su corazón, y le dice, reconozco que soy pecador, quiero que seas mi Salvador, el Señor de mi vida, quiero que entre en mi corazón y que me reciba como uno de tu hijos, Dios en ese instante le hace salvo. Porque la Biblia dice en Romanos 10.13, vamos a ver, dice así la palabra de Dios, porque 10.10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted entonces con su boca tiene que confesar que es pecador, con su boca tiene que confesar que Cristo es el Salvador, y con su boca tiene que confesar que Él murió y que Dios lo levantó de los muertos. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y en Romanos 10.13 dice, porque todo aquel que invocare, invocar quiere decir llamar, el nombre del Señor será salvo. ¿Y sabe qué? Si usted es salvo, es una nueva criatura, y por más pecado que tenga, que lo acusen de lo que acusen, usted va a tener paz en su corazón, seguridad, y va a ser verdaderamente un hijo de Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que pueda ser salvo. Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador. Él vino al mundo
para salvar al mundo de pecado. ¿Cree usted? No demore su decisión. Y si es cristiano, si está siguiendo los pasos de Jesús como discípulo, fíjese que ninguna levadura controle su vida, ni a su alrededor, porque a la larga o a la corta va a afectar su vida personal, la vida de su familia y la vida en su iglesia. Dios les bendiga, felices Pascuas para todos este 2020 y que tengamos paz en nuestro corazón.